Hola perrillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes más de Perrillos Podcast. Mi nombre es Silvia Romero y me acompaña como cada semana. Yo soy Pedro Infante, yo soy quien soy, y no me parezco a Naiden, me cuadra el campo, y el chiflido de sus aires, ¡ay, se la creyeron, verdad! No, yo soy Víctor Córdoba, ¿cómo están? Víctor, un gusto escucharte tan musical. Yo sigo con mis problemas aquí de la garganta, pero ya me siento mejor. Y pues bueno, estamos aquí retomando, después de haber hablado en el episodio anterior muy breve sobre las vacaciones de Semana Santa y la comida de Cuaresma. El día de hoy, pues les tenemos un tema muy padre. Vamos a hablar sobre cine. En específico sobre nuestras películas favoritas. Queremos aclarar que son nuestras películas favoritas. No son ni las mejores, ni las más aclamadas, ni nada. Son simplemente las que a nosotros, por diferentes cuestiones, nos gustan más, ¿no? Ya sea por algo sentimental, por la etapa de vida que vivíamos cuando las vimos. Pero no somos ni críticos de cine. Yo en lo personal no me considero tan cinéfilo. Consumo mucho cine, pero no soy un conocedor. Como el otro día estaba escuchando un podcast se llama Par de Eses. ¡Ah, perro! ¿Escuchas otros podcasts? Con Sergio Mejorado y Saludos, por cierto, a los compañeros de ese podcast. Y decía uno de ellos: tú eres cinéfilo y yo soy peliculero, porque veo puras películas culeras. No, sí, que es una expresión que utilizaba uno mucho antes, ¿no? El peliculero, no, cinéfilo, güey, cinéfilo. Pero bueno. Y pues estuvimos platicando Víctor y yo más o menos de cómo sería la dinámica. Hicimos un top 10, pero como nos gustan muchas películas por diferentes motivos, decidimos incluir varias menciones honoríficas, podría decirse, y decidimos hacer un episodio doble. Así. Perdón. Tú primero. Tú primero. Tú. No, sí. Miren, yo estoy particularmente emocionado por diferentes razones. La primera de ellas es que soy Pedro Infante. No se crean. La primera de ellas es que vamos a hablar de cine. El cine durante mucho tiempo de mi vida fue, a lo mejor ya no tanto como antes gracias a las series de las plataformas, quizá el producto cultural que más consumí junto con la música. Así como peliculero, soy musiculero. Yo no me explico mi biografía personal sin el consumo de películas de diferentes tipos, ¿no? En algún momento, en una entrevista que le hacen a Pedro Almodóvar en la revista Letras Libres, cuando se reseña hacia el final de la entrevista lo que la aportación de Almodóvar significa para la reseña, la hace el mismo entrevistador para la cultura occidental, la cultura cinematográfica mundial incluso, dice algo muy interesante. Almodóvar es un gran contador de historias y él, de haber nacido en el siglo XIX, hubiera sido novelista. En lo particular, esto para mí significó algo. ¿Por qué nos gusta el cine? Pues porque nos gustan las historias, porque nos gusta que nos cuenten historias. Por eso leemos novelas, por eso leemos cómics, por eso leemos cuentos, por eso hay gente que ve telenovelas, vemos series, contamos chistes. Bueno, ahora los cambiamos por los memes, ¿no? Y eso es interesante porque ha venido a deconstruir nuestra manera de relacionarnos con las historias. Pero el cine particularmente sigue siendo eso. Otra de las razones por las que estoy muy contento, como ustedes saben, le hemos dedicado muchos episodios a hablar de cine de superhéroes y series, que Iván y yo coincidimos mucho en ese gusto, y que aquí vamos a tener la oportunidad de ampliar un poquito el margen hacia otras latitudes de historias, de narrativas cinematográficas. Para mí el cine es una narrativa monumental en la medida en la que como forma de narrativa, como forma de exponer historias que contar, generaciones crecimos entre las salas de cine y las pantallas de televisión, a través de la videocasetera, a través de los canales de televisión, etcétera, consumiendo esto como algo que nos educaba, que nos formaba, que nos manipulaba, lo que ustedes quieran, pero finalmente crecimos en eso. Tan es así que pues yo tuve temporadas en que de niño consumía muchas películas del Santo y de Blue Demon,
Luego de adolescente consumí mucho películas de Sylvester Stallone, de Schwarzenegger, de Mel Gibson. Me chuté películas de los hermanos Almada y lo digo sin gusto culposo, me llamaban la atención. Llegué a ver películas del cine de ficheras, de albureros y todo este asunto. Primero por curiosidad y luego porque, ¿cómo fregados hacen estas cosas? No lo puedo creer. Cine de adultos, Mario Salieri es mi director favorito, véanlo. Cine del cine de la época de oro. Yo crecí embelesado con ese cine porque pues, me tocó como reproducciones ya posteriores durante mi infancia y la adolescencia en la televisión. Es decir, finalmente consumimos mucho cine de todo tipo. Y ahorita es la oportunidad de hablar, aparte de lo que ya hemos comentado del cine de superhéroes. Ay, tengo que volver a ver. Orgánicamente. Que no lo haces orgánicamente, Víctor. ¿Qué cosa? Voltearme a ver. Ok, perdón, sí. Es hablar del otro tipo de cine. Y la última cosa que quiero comentar por respecto, porque estoy muy contento con el hecho de iniciar a partir de aquí una serie de capítulos donde hablemos de cine, es porque más adelante, adelantando un poquito la sorpresa con spoiler, les decimos que tenemos participación de gente que convocamos, gente que invitamos para sumarse a un especial sobre directores de cine y hubo varias personas a quienes, y lo vamos a decir en su momento de nuevo, les queremos agradecer de corazón su participación, porque conforme vayamos avanzando con las películas, los 2 episodios sobre películas, eventualmente nos dirigiremos a un especial sobre directores de cine en general, y ahí obviamente pues se sumarán estas voces, estas participaciones que insisto, recibimos de manera muy agradecida, muy gustosos, porque pues es interesante enriquecer en ese sentido el impacto sobre la comunidad perruna, que por muy pequeño que sea siempre hemos querido tener, ¿no? Así es, Víctor. Y pues estas películas son películas en general, no son pertenecientes a ningún género. Es probable que nos escuchen hablar sobre películas de comedia, sobre películas de terror, históricas, de acción. Probablemente sí hablemos de algunas superhéroes, probablemente no. Pero pues la idea de esto es seguirles creando contenido que les parezca interesante y que también a nosotros nos apetezca grabar. Bueno, ahí disculpen esa pequeña pausa, tuvimos ahí un problemilla técnico ajeno a nosotros. Un problema perruno. Literalmente. Literal. Bueno, les decía, vamos a hablar de diferentes películas, de diferentes géneros. Y ahora sí que, como Víctor les comentaba, cómo fue su acercamiento y lo que para él significa el cine. Yo recuerdo que de mis primeros acercamientos al cine fue cuando yo era muy pequeño. Recuerdo que vino a visitar a mis padres una amistad de ellos, un amigo. Era un señor, ahorita no recuerdo el nombre, pero él tenía años viviendo en Estados Unidos y vino a México a visitar. Fue a casa de mis padres a visitar y les trajo ahí varios obsequios, ¿no? Entre ellos les dio unos VHS. En uno de los VHS venía Karate Kid 2, Volver al Futuro y no recuerdo qué otra película. Y yo recuerdo que pues, me la pusieron mis papás, vieron que sí eran aptos para mi edad, ¿no? Y yo me acuerdo que me enamoré cuando vi Volver al Futuro, cuando vi Karate Kid, la 2. Y ya recuerdo que crecí un poco más. Los primeros años de mi infancia, mi madre no trabajaba, solo mi padre. Y yo me acuerdo que lo que yo consumía eran las cosas que veía mi madre, ¿no? Programas de televisión, novelas, etc. Ya cuando era un poco mayor, mi madre ya comenzó a trabajar. Y ya me quedaba yo solo en casa bastante tiempo. Y me acuerdo mucho que los dos trabajaban el sábado. Y yo me acuerdo que veía, no sé si recuerdas, Víctor, le llamaban Cine de Permanencia Voluntaria del Canal 5. Sí, ¿cómo no? Sí lo recuerdo. Que muchas veces pasaban 3 o 4 películas del mismo tema, por así decirlo. O del mismo actor. O lo pasaban las de Chucky.
o de las de Rambo, etcétera. Y me acuerdo que ahí fue cuando empecé a consumir más. Y según yo, mi primer memoria que tengo yo de haber ido al cine a vivir la experiencia fue a ver una que se llamó Marcelino Pan y Vino. Sí, una española. Ajá, fue la primera vez que yo recuerdo haber ido al cine. Me acuerdo que pues yo estaba fascinado todo, ¿no? De que entras, el olor a palomitas, que te compras un caramelo, que el refresco, y entras a la sala, ¿no? Que pues, es una sala grande, y más de pequeño la ves gigantesca, cuando apagan las luces y empieza la película en la pantalla gigante. Fue la primera vez que yo fui al cine. Desde aquel entonces yo seguí consumiendo cine, sobre todo en mi casa, y recuerdo, a mí todavía me tocó los años de ir a los videocentros a rentar películas. Recuerdo que me llevaban y me rentaban películas animadas, sobre todo de Disney. Recuerdo mucho que me rentaban episodios de las Tortugas Ninja en VHS. Y pues esos son mis primeros acercamientos a este mágico mundo del cine. Fíjate, mencionas muchas cosas que me hacen pensar en una serie de aspectos que originalmente yo no había contemplado mencionar aquí, pero bueno, ya que das pie, voy a tratar de ser breve. Perdón por meter cosas. No, es que está interesante. Mira, uno, cuando empezamos a invitar gente para el episodio, que les digo que más adelante contará con la participación de personas que nos hicieron el favor de colaborar, me llamaba la atención que me decían, ay no, ¿por qué me pides un director de cine si tengo muchos? Y yo decía, qué mamones. No, pero pues es que sí es cierto. Luis Villoro, el escritor, tiene una obra de teatro muy chida que se llama El filósofo de Clara. Y en una entrevista sobre esa obra, creo que Iván fue el que me lo comentó, él decía que la obra trata sobre los afectos porque los afectos nos afectan. No sé si recuerdas que tú me comentaste algo así cuando hice una entrevista. Y eso tiene que ver con lo que voy a mencionar en cuanto a que si algo te gusta en su naturaleza, digamos, simbólica, como es el consumir cierto tipo de producto, como el valorar las obras que hace determinado director cinematográfico, las novelas de cierto escritor, etcétera, sí es entendible que no te sea fácil definir cuál es el mejor, qué es lo mejor, porque tiene que ver con un aspecto identitario tuyo, con algo que llena tu vida, que satisface todo esto. Y en el caso de los directores de cine, en el caso del cine como producto cultural, como un producto que consumimos y que nos va permitiendo, digamos, relacionarnos con nuestra biografía personal y simbólica con el entorno, pues entiende que vaya, te cueste tanto definirte por alguien. Y a propósito de eso, el hecho de rastrear en el origen de nuestra vida personal cómo descubrimos el mundo mágico del cine, me parece fundamental. Quizá las nuevas generaciones ya no va a ser lo mismo porque consumen los shorts en YouTube, los videos en TikTok, y sus narrativas se van modificando y van adquiriendo otra dimensión más breve, de una profundidad distinta, qué sé yo. Pero para nuestras generaciones sí era muy importante esto que menciona Iván. Fíjate que yo recuerdo particularmente en el caso concreto de mi acercamiento al cine, recuerdo que la primera película que fui a ver, era yo muy niño, ni siquiera recuerdo de qué trata la película, pero fue en el Cine Azteca, que es un cine que fue muy famoso aquí en Chihuahua, ya queda el puro edificio, durante un tiempo fue un banco de BBVA, bueno, Bancomer, pero es un cine muy famoso porque como había lo que se llamaba permanencia voluntaria, que entrabas desde la mañana y te salías hasta la noche, veías las películas cuantas veces querías, y había más de una película. En algún momento llegó a ver en las salas cinematográficas 3 películas, aunque lo usual es que fueran 2 y que no se pareciera una a la otra, ¿no? Que estrenan los Doberman Asesinos, pero le ponen una película de Cantinflas, el cartero, ¿no? Para que complementar la función. Era muy usual que el cine fuera eso, un acto de convivencia, que te dejaran meter comida al cine y tú llegabas con tus bolsas de frituras, de palomitas, refrescos, o bien que hicieras fila en la fuente de sodas para comprar ahí lo que tú quisieras, los dulces, las palomitas, etcétera, para comer en el cine, que la gente se estaba con una especie de picnic visual
disfrutando las películas, y luego, ay, voy al baño, y luego en los intermedios los niños iban a jugar luchas enfrente donde estaba la pantalla, había un desmadre, y luego había zonas de fumadores porque la gente fumaba. En el fondo estaban las parejas que entraban al cine no para ver la película, sino para darse sus arrumacos, sus chuleteadas, su arrimón de camarón, sus muestras de cariño. Sus muestras de cariño, pero eso era el cine, ¿no? Las salas eran monumentales, eran muy grandes. Obviamente después se fueron reduciendo porque se hicieron estos edificios donde hay varias salas y todo este asunto y nada más es una función. Pero bueno, en ese entonces yo empecé a consumir también, no recuerdo qué película vi, pero lo que sí sé es que el cine me fue atrapando y para mí, como para mucha gente, era esperar el fin de semana para ir al cine con tus papás, con tus amigos. Que un partido político a través del DIF les regaló a todos los niños que iban a los clubes de karate y de no sé cuántas cosas, boletos para ir al cine. Íbamos todos en bola al cine a ver películas, al cine Variedades, al cine Chihuahua 2000, los cines que había aquí en la ciudad y que mencionarlos a veces nada más nos llena de nostalgia de recordar todo esto. Y luego ya como adolescente ir con tus amigos de la prepa, incluso ir solo. Yo hubo una temporada que fui solo al cine ya siendo adulto y la verdad es que también lo disfruté bastante. Y empezaba este asunto de consumir películas, ¿no? Una película de Bruce Willis, voy con mis amigos a verla. Una película de válgame, el que hizo James Bond mucho tiempo Pierce Brosnan. No, el nombre de la rosa que ya falleció. Bueno, Sean Connery, ¿no? Y ahí vamos a verla. Y me tocó ver todo tipo de cine. En las salas de entonces en Chihuahua, el cine Azteca, el cine Plaza, el cine Dorado, el cine Chihuahua 2000, el cine Variedades, que tenía sus matinés, donde pasaban las caricaturas de Disney y de la Warner Bros. Durante toda la mañana, pero bueno, era muy interesante en ese sentido. Y eso me lleva al otro que me despertó tu comentario. Fíjate que en mis listas de películas me estoy cayendo en la cuenta que no incluí, por ejemplo, Volver al Futuro, y fue una película que me satisfizo bastante como chavito cuando la consumí. Esa la vi en el cine, Karate Kid la vi en un VHS en la casa de un amigo. Y me llamó muchísimo la atención. Loca Academia de Policía me gustó mucho y la vi en casa de un amigo en VHS porque por ciertas escenas estaba prohibido verlo en casa con tus papás. Pero son películas muy propias del corazón de los años 80 que yo disfruté bastante, ¿no? Y concretamente Volver al Futuro, yo llegaba maravillado, o sea, cómo se le acaba el combustible y ya no puede regresar, y o sea, yo estaba fascinado con esa película. Estaba en secundaria cuando se estrenó hace muchísimos años, y anoche que estábamos viendo un documental sobre crímenes famosos, parece ser que siguen investigando el que fue el asesino del Zodíaco, ese de los años 60, 70, y caí en la cuenta que tampoco incluí esa película larguísima, pero que he visto ya 3 veces, con Robert Downey Jr. y, en fin, varios actores muy importantes sobre el asesino del Zodíaco. Y esa película, hijos, o sea, si te gustan las películas policíacas sobre asesinatos, vela, te va a gustar, está chida. Pero bueno, era lo que quería comentar al margen en complemento de lo que había dicho aquí el perrillo mayor, Iván Romero. Y bueno, ahora sí que decidimos hacer este episodio doble, parte 1 y parte 2, porque pues fue muy difícil hacer un top 10. Al final sí lo hicimos, pero nos dimos cuenta que hay muchas menciones honoríficas y decidimos en este episodio hacer una introducción al tema y hablar de las menciones honoríficas, y en la parte 2 ya vamos a dar directamente el top 10. Que aún así, como pues, costó mucho, según uno tiene claro ciertas cosas, pero como mucho, conforme vas avanzando en tu edad, en tus vivencias, van cambiando tus gustos, ¿no? Así es. Y es muy difícil. Date como magnate, Iván. Ay, quería decir eso, es que él siempre lo dice. Date como magnate. Bueno, una de mis menciones honoríficas es El silencio de los inocentes. Película basada en una novela de Thomas Harris, me parece. Protagonizada por Jodie Foster, Anthony Hopkins. Y pues bueno, pues es la historia de una muy novata agente del FBI que
están investigando un asesino en serie al parecer, y van y piden ayuda al doctor Hannibal Lecter, que él ya está pues hospitalizado en un hospital psiquiátrico, en una prisión para criminales de alta peligrosidad, y pues ya ahí se empiezan ahí se detona toda la película. El malo, por así decirlo, es Buffalo Bill. Y bueno, yo recuerdo que esta película la vi yo muy, muy niño, estando yo en la primaria, porque mi madre es amante del cine de policíaco, de thrillers, de todo eso. Y me acuerdo que ella la quería ver, y me acuerdo que le dije, oye, ¿más permiso de verla contigo? Me dijo, pues sí, es para niños un poco mayores, pero pues te doy permiso que la veas conmigo. No, pero sí está fuerte. Sí, está fuerte. De hecho, supongo yo que vi alguna versión de televisión un poco censurada, un poco recortada, ¿no? Sí, en televisión tuvieron que haber censurado algunas escenas. Y pues me acuerdo que pues me explotó la cabeza por las actuaciones, por la temática, y pues sí, Anthony Hopkins, Jodie Foster. ¿Tú qué opinión tienes de esta película, Víctor? A mí me parece que es un blockbuster en el sentido del éxito comercial que tuvo, y que es una película con un reparto muy interesante. Me parece que es un buen thriller policíaco. Para mi gusto, algo tremendista, es decir, buscar el efecto morboso, pero supongo, no he leído la novela El silencio de los corderos en la cual se basa la película, supongo que es apegado al enfoque que tiene la novela, por el tipo de bestseller que se supone que fue. Yo, de lo que puedo destacar de esta película, que me llama muchísimo la atención, a propósito de aquel episodio que tuvimos de Malos y Malditos sobre el texto de Sabater, es este asunto del dilema ético que tiene la protagonista con respecto a tener que servirse, apoyarse en un personaje como el que hace Anthony Hopkins, que habría que precisar algo. O sea, a partir de aquí empezó como que el crecimiento exponencial de este personaje a nivel cinematográfico, que creo que ha tenido series, que hay películas tipo precuelas y todo este asunto, spin-off y todo este asunto. Pero bueno, volviendo al caso de la película en particular, lo que yo rescato de la película, al margen también de las enormes actuaciones que tiene, es este asunto de tener que poner su ética profesional en un balance muy, muy delicado para servirse de alguien como Hannibal Lecter, atrapar al otro asesino, que el otro asesino en realidad termina siendo el mal menor frente a todo lo que viene, y luego cómo Hannibal Lecter sube, mientras no deja de ser adversario y malo y maldito, cómo escala digamos, todos los niveles de estos tipos de roles conforme la película avanza. Y no está entre mis películas favoritas, pero supongo que yo podría señalar que esto como los aciertos más interesantes de la película, al grado de que la protagonista tiene que enfrentarse simultáneamente a dos enemigos, a dos adversarios, dos villanos, y hay un momento en que no te puedes evitar preguntar cuál es más terrible de los dos, ¿no? Así es, Víctor. Y bueno, esa es mi primera mención honorífica. ¿Cuál sería la primera que quieres compartir? Bueno, yo, como lo comenté hace un momento, consumí mucho cine mexicano de diferentes épocas. Cuando la época de oro ya se había acabado, aún se seguían haciendo en México películas con un enfoque similar, y yo quiero compartirles una película mexicana dirigida por un gran director chihuahuense que fue Roberto Gabaldón. Les recomiendo mucho el cine de este autor. Una película de 1960, protagonizada por Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, llamada Macario, basada en la novela homónima de Bruno Traver, y creo que todos la conocemos. Fue una de las películas que más me impactó de niño, y yo la veo con mucho gusto. No sé hasta qué punto le dé este gusto a mi hijo, porque es una de las películas favoritas de mi hijo también. A mí me parece una película maravillosa. Siento que no ha envejecido, siento que es una película que se mantiene en un muy buen nivel. Es un clásico de clásicos para el Día de Muertos, obviamente. Creo que, al margen de que es siempre muy difícil comparar la novela con la película por sí mismo se ha abierto camino
en la cultura mexicana y en la cultura cinematográfica. En su momento tuvo muchos premios en todo el mundo, se trajo la Palma de Oro de Cannes. Originalmente la película le iba a protagonizar uno de los actores con los que Roberto Gabaldón había trabajado mucho, que era Pedro Armendáriz papá, pero finalmente Pedro Armendáriz, por cuestiones de agenda y de salud, no estuvo disponible y recayó el peso sobre Ignacio López Tarso, de tal suerte que López Tarso aprovecha esta oportunidad y lo catapulta. Ya había hecho películas muy importantes como Nazarín con Luis Buñuel, como El hombre de papel con Ismael Rodríguez, en fin, y se convirtió en toda una institución actoral, cinematográfica y teatral, López Tarso, y esta película, digamos que facilitó esto. La película, pues todos, o la mayoría la conocemos, es la historia de un campesino muy pobre que quiere comerse un pavo y no quiere compartirlo con su familia porque es un gusto que tiene desde toda la vida. Entonces la esposa, que trabaja para, en esta época todavía virreinal, todavía colonial, ya tardía, ya poco antes de la independencia de México, le roba al patrón un guajolote y se lo lleva y se lo prepara y le dice: llévatelo para ti solo y cómetelo en el monte. Es un leñador. Entonces se pierde en el monte y antes de dedicarse a cortar árboles va a comerse el pavo y se le aparece el diablo vestido de charro chinaco, vestido con botonadura de oro, espuelas de oro. Le ofrece el bosque, le ofrece las espuelas y le dice: pues, ¿cómo te voy a hacer caso? En cuanto vean que un pobre como yo trae espuelas de oro, me van a torturar, me van a sacar todo. Además, contigo no quiero hacer pactos. Claro que intuye que es el diablo y se va. Y luego se encuentra un anciano muy noble, muy pobre, que le dice: compárteme, tengo hambre. No, ¿yo cómo te voy a compartir mi pavo? Pues si tú es Dios, él cae en la cuenta que es Dios. Discúlpame, le digo, pues, si tú quieres, puedes tener todos los pavos del mundo, es nomás para probar si soy buena persona. Y voy a verme muy egoísta, pero este pavo lo quiero para mí, es algo que he querido toda mi vida. Tú tienes todo a tu disposición. Y se va. Y cuando está a punto de comer, se le aparece un tercer personaje, que es la muerte, representada por uno de los mejores actores que tuvo el cine mexicano. Si no me creen, vean Canoa de Felipe Casal, sobre los estudiantes, los trabajadores de la UNAM asesinados en el año 68, cuando fueron a escalar el Cerro de la Malinche en Puebla. Peliculón, y un actorazo, Enrique Lucero, quien hace a la muerte en Macario. Y cuando lo ve el personaje dice: no, pues si no le convido a este, me va a quedar con el bocado en la boca, es la muerte. Y le convida a la mitad del pavo y platican, y la muerte, en agradecimiento, después de preguntarle por qué razón a mí sí accediste a darme, pues porque tú eres la muerte. Si no me comía el pavo antes de decirte que no, o es que sí, pues ya nunca lo probaba. Entonces la muerte le da a cambio la posibilidad, con un agua en particular, de saber si los enfermos se van a morir, si se van a salvar, y se vuelve, pues, un médico muy famoso que es acusado de brujo por sus enemigos cuando no puede salvar al hijo del virrey, y lo persiguen y lo van a torturar en la Inquisición. Bueno, total, la historia la conocemos. Lo interesante es lo que sustenta la película de fondo. O sea, el campesino es tan pobre que antes de comerse un pavo se muere de hambre. El leñador es tan pobre que antes de comerse un pavo se muere de hambre, porque al final lo encuentran muerto y ni siquiera pudo tocar el pavo. O sea, la muerte se lo llevó. Todo lo demás fue una especie de alucinación que tuvo entre que si vivía o no si convivía o no con la muerte, y si se convertía en un médico o en un brujo famoso que salvaba a la gente. Y es una película que a mí me sigue impactando mucho por diferentes niveles de lecturas que tiene. Yo me quedaría finalmente, ya por mi etapa, por mi formación, por la etapa de mi vida en la que estoy, con esta lectura tan dolorosa, tan trágica, de que el pobre primero se muere de hambre antes que comerse un pavo, ¿no? Es una película muy tradicional, muy interesante para quienes amamos, quienes somos grandes amantes del Día de Muertos, como diría Iván. La película también sigue teniendo ese plus, ¿no? que está en torno a los festejos del Día de Muertos. Y bueno, esa es mi primera mención honorífica. Macario, 1960, México. Una gran película, Víctor. Yo tengo que reconocer que solo la he visto una vez, y era cuando yo estaba en mi época de secundaria. Recuerdo que me gustó, pero justamente en esos años ya empecé a escuchar qué música, qué otro tipo de intereses de adolescente, bla, 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 y nunca la he vuelto a ver. Recuerdo que me gustó. Perdón. No, adelante. Se me seca un poquito la garganta. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, mi segunda mención honorífica, que creo que los que me conocen saben que yo nunca he sido fan de las películas, de los musicales.
Pero sí hay un musical que a mí me agrada, que es Vaselina, Órale. protagonizada por... A ver, dilo otra vez. ¿Cómo? ¿Hay un musical que a ti te agrada? Hay un musical que a mí me agrada, que es Vaselina. Oh my God. No te conozco. No, perdón. Protagonizada por Olivia Newton-John y por John Travolta. Pues esa es la historia de Danny Zuko y Sandy. La verdad, yo cuando la vi en mi infancia, yo ni siquiera sabía el concepto de musical, ¿no? Yo simplemente, pues, me acuerdo que yo llegué a ver películas que no son musicales, pero que cantaban, Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera, sin ser musicales, cantaban. Uh-huh. Y yo por eso cuando un día estaban pasando ahí en la televisión abierta y me tocó verla desde el principio. Y no sé si fue la vestimenta de ellos, así con sus chamarras de cuero, como que rockeros, y de repente que empiezan a cantar y a bailar. Y yo, caray. Pero sí tenía una historia entretenida, ¿no? Una simple romance de adolescentes que parecían señores de 30 años. Y yo me acuerdo que digo, no sé qué fue lo que me impactó, si la vestimenta de ellos, si la época en la que pasa, donde van ellas con sus faldas largas, la crinolina, sus peinados tan estridentes, tan llamativos, los colores que eran las... ¿Qué? Creo que Lady Pink, las chicas rosas y los pájaros té. Y pues toda la dinámica de que es una prepa norteamericana, que Danny Zuko intenta hacerse deportista y pues no le arma ningún deporte, solo en las, creo que carreras, en el atletismo. Y pues todo lo que implica, ¿no? Que hasta tienen unos rivales de otra escuela y les destruyen el auto y las peleas, el concurso ese de baile que va, perdón, se nos metió una mosca aquí al estudio. Que ahorita que mencionabas, hace frío y hay moscas. Pues eso pasa en Chihuahua, es invierno y es primavera al mismo tiempo. Está haciendo frío porque ha nevado aquí alrededor del municipio, pero hay una mosca. Y bueno, a mí no es para nada un gusto culposo, pero yo casi creo que es el único musical que yo pongo en un muy buen puesto. En este caso ni siquiera es un top, es una mención honorífica, Víctor. Vaselina. No, interesante, no me lo hubiera imaginado, porque yo tampoco gusto de musicales. Quién sabe ahora que aparezca el Joker, si va a ser un musical, que al parecer no lo es, va a tener solo números musicales. Uh-huh. Ahí hubiera hecho la excepción, pero interesante, definitivamente un clásico, Iván. Sí. Definitivamente un clásico, como mira que se lo pongas, digo, igual, no me gusta, pero con música de los Bee Gees. Con música de los Bee Gees. Fíjate que mencionas a Travolta y estoy pensando que no incluí ninguna de mis listas. La película de Travolta que más me gusta, Pulp Fiction. Un gran peliculón, o sea, sí, algo tenía que dejar uno fuera. Claro. Y digo, ya que lo mencionas con Vaselina, como en Pulp Fiction él se burla de sí mismo bailando en esta escena con esta chica Uma Thurman, sí. Sí, yo, digo, ya que estamos en este paréntesis, Pulp Fiction, un clásico moderno de todos los tiempos. Yo diría que una gran película y muy interesante que viniendo de una tradición cinematográfica que lo convirtió en un ícono de cierto tipo de cine, Travolta como Vaselina, haya desembocado en esta producción tan interesante de Quentin Tarantino. Para mi gusto la mejor película de Quentin Tarantino y la mejor película estadounidense de la década, quizá, de la década de finales de los 90. De los 90 hacia finales. Sí, así es. Víctor, ¿cuál sería tu mención honorífica? Me voy a levantar un momentito, tú sigue hablando, porque me dio un ataque de tos, pero tú sigue hablando. Bueno, bienvenidos al Perrillo Podcast. Ahora estoy solo. No se crean, adelante, Iván, es que todavía ando enfermo. Bueno, la película que tengo a continuación en acaba de toser, Iván. Eso que están oyendo es Iván. En esta primera línea, digamos, de menciones honoríficas, es una película del cineasta español Pedro Almodóvar, protagonizada entre otros por el actor mexicano Gael García. Aparece por ahí también en un papel secundario el excelente actor mexicano Daniel Jiménez Cacho, entre otros, una playa de actores españoles obviamente fundamental. La mala educación,
es, para mi gusto, una de las mejores películas del cine español y del cine de habla hispana, protagonizada por un actor que a mí particularmente, él como persona, pues no me cae bien, que es Gael García, pero digo, no lo conozco, no he tratado, pero no sé, algo tiene que no me acaba de caer, pero lo que sí es que sus trabajos actorales son muy buenos, y en el caso concreto de La mala educación, yo considero que la película, amén del trabajo actoral, de todo el reparto tan importante que tiene, la película tiene el plus de ser una narrativa dentro de otra narrativa, dentro de otra narrativa. En realidad hay como 2 o 3 historias emparentadas, y es un cineasta tan bueno Almodóvar, y tiene un trabajo de edición tan bien logrado, que el montaje cinematográfico permite que uno pueda creerse la primera historia, y cuando menos lo piensas resulta que esa historia está dentro de otra historia, que a su vez está dentro de otra historia, y que trata originalmente, en apariencia, sobre el abuso de los niños de ciertas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, pero que en realidad termina tratándose sobre un problema de conflictos de identidad, termina tratándose sobre un asunto sí, pues que tiene que ver con la libertad sexual de la comunidad LGBT, pero va más allá de todo esto. Almodóvar es un genio cinematográfico y logra desdoblar en sus melodramas fársicos la profundidad humana hacia diferentes niveles, y cuando menos te los piensas estás viendo una historia que partió de un presupuesto, pero es un tanto distinto de ese presupuesto del que partió. La mala educación es una de las películas que yo más he disfrutado en mi vida, y la he visto 2 o 3 veces y me ha parecido siempre una gran película. Yo la recomiendo mucho. Almodóvar es un gran cineasta. Actualmente está haciendo películas, mediometrajes basados en obras teatrales, en cuentos, en novelas, en cuentos, y está logrando cosas muy interesantes. Yo les recomiendo mucho La mala educación. Creo yo que es de lo mejor que ha filmado Almodóvar, y creo yo que es de lo mejor que va a encontrar uno en las últimas películas del cine de habla hispana, en las 2 últimas 2 o 3 décadas para acá. Ay, disculpen, ya se me pasó el ataque. Qué mal educado. Soy un grosero. La mala educación. La mala educación, hablando de una gran película de Almodóvar, Víctor. Y bueno, es todo lo que tengo que decir. Pues todo lo que tengo que decir, pues que no puedo decir después de todo lo que ya dijiste. Sí, yo ya sé. Otra de mis menciones, yo dejaría una película ochentera, un blockbuster, que es Los Cazafantasmas. Muy buena película. Una muy buena película, una comedia. Yo recuerdo que la vi de pequeño y me impactó mucho, porque o sea, si tú la ves ahorita dices, esos efectos especiales ya envejecieron mal, ¿no? Pero cuando tú lo ves de niño, y más siendo un niño de los 80s, te impacta mucho ver a los fantasmas, ver las armas de protones, todo eso. Es más, desde la simple vestimenta, que son unos overoles, pues sin chiste, ¿no? Que nada más les ponen unos parches con el nombre y los logos. Y luego el auto. El auto, que es una ambulancia antigua, que que su oficina es una estación de bomberos también abandonada. A mí me marcó mucho. Y algo que me marcó más es, yo sé que no es de televisión de este episodio, pero después de la película se hizo la serie animada, de la que en su momento hablamos. Ajá, y pues yo crecí y le tengo mucho por esa serie. La segunda parte también es muy buena, pero yo dejaría como mención honorífica la primera parte. Oye, un gran peliculón, ¿eh? Un gran peliculón, mira. Es un blockbuster, pero es un blockbuster contado como se debe contar una historia. Envejecieron los efectos, sí. Que se sabe que muchas películas de Hollywood que luego se vuelven grandes referencias como esta, y que en el nicho del mercado alcanzan un nivel de ingreso impactante, tan es así que se convirtió en una franquicia, a veces empiezan con un presupuesto menor porque no hay mucha fe en ellas. Yo creo que esos recursos que menciona Iván a propósito de que los overoles y que la ambulancia, creo yo, no lo sé, que era porque originalmente no había mucha confianza en el producto, pero mira, se convirtió en un clásico de clásicos. Yo sigo pensando que es una gran película que refleja el cine de los 80, la década de los 80,
lo que debe ser un blockbuster como tal. Es una película mega entretenida, es una película divertida, bien actuada. A mí particularmente ni siquiera pegajoso. Son personajes, hay en esa película personajes que me empalaguen. Está el pretendiente de la muchacha que siempre anda atrás de ella. Ah, sí. Que es este actor bajito, ¿no? Rick Moranis. Sí. Están los fantasmas, los espectros, este asunto de que los guardan, o sea, no los matan, los guardan y que se pueden escapar en cualquier momento, y luego aparece una especie de Michelin gigante, ¿no? Un mono grande de Malvavisco. Sí, Malvavisco. Todas esas cosas se volvió una referencia muy importante para la cultura pop de los 80s y a partir de los 80s. Yo coincido contigo. Todos los personajes son muy carismáticos. Yo entiendo que una lectura, digamos, ideológica actual diría, porque el personaje afro no habla y casi no participa. Y bueno, pues es una explicación que se da a la luz de los nuevos criterios ideológicos. No obstante, creo yo que la película como blockbuster tiene todo en su lugar y es muy disfrutable. Qué padre pasar una tarde aventándote películas como esas frente al televisor, ¿no? Recordando aquellos tiempos, comiendo unas palomitas. Es una gran película, Los Cazafantasmas. Y fíjate que a pesar de que son los mismos personajes, en las películas mi personaje favorito yo creo es Egon. Pero en la serie animada mi personaje favorito es Peter. No sé por qué, si son los mismos, ¿no? O sea, no sé qué hacen diferente en animación a live action, pero bueno, tiene que ver el abordaje del personaje, ¿no? Finalmente en la animación Peter tiene un rol protagónico muy interesante porque su personalidad se explota en función de lo que un dibujo animado es, de una manera yo creo más puntual, más definida. Y en el caso de Egon, tratándose de un montaje live action cinematográfico, la personalidad de Egon resulta ciertamente atractiva porque es el ñoño, que eso era muy parte de los 80, ¿sí? Poner a los académicos, a los científicos, a los intelectuales a resolver cosas que no podría resolver alguien con una capacidad heroica más establecida, ¿no? Más, oye, no, ese es el fortachón, ese es el hábil, ese es el que tiene su... No, este güey es un ñoño, es un genio, y desde ahí resuelve las cosas. Era muy de la década de los 80 este recurso. Pues sí. Y bueno, esa fue mi tercera mención honorífica. Pasamos a la tuya, Víctor. Bueno, miren, hay un director mexicano que a mí me gusta mucho que se llama Arturo Ripstein. Arturo Ripstein es un hombre que ya tendrá unos 80 años. Él creció con una familia de productores mexicanos, la familia Ripstein. Produjeron en los 90 películas como El Callejón de los Milagros. El papá de Arturo Ripstein producía películas de Cantinflas. Arturo Ripstein se la pasó en los foros del cine mexicano, de los estudios Churubusco, estudios Azteca, toda su vida desde muy niño. Él está casado con la que es su guionista, Pasalicia García Diego. Ya le tocó conocer en esos foros del cine mexicano al director cinematográfico emigrado de España, Luis Buñuel, genio de genios, y abrevó de él. Arturo Ripstein desarrolla una cinematografía para mi gusto indispensable ya para el cine mexicano, y la siguiente película es una película que resulta originalmente un tanto anómala en su producción porque es una comedia que ya con un tono con el que ya había experimentado en otra cinta previa llamada se me fue la otra película con Alonso Echanove donde él es un curandero, pero ya había empezado a experimentar este tipo de cine, viniendo de hacer un cine muy trágico como Profundo Carmesí, como El Lugar Sin Límites, como El Castillo de la Pureza, y hace hacia los 90 en formato en blanco y negro con Luis Felipe Tovar, Patricia Reyes Espíndola, Rafael Inclán, Ernesto Yáñez. Hace una película muy interesante, muy divertida llamada La Perdición de los Hombres. Yo se las recomiendo mucho, se van a reír bastante. Es una película que explora, como explora todo el cine de Ripstein, las patologías humanas asentadas en la vida cotidiana, en la vida de las clases medias y bajas que tienen especie de chip, los personajes de Ripstein, ¿no? Esas clases, de que la vida no puede ser de otra manera porque están acostumbrados. Es una película divertidísima. Trata de la historia de un personaje que es chaparrito, que juega béisbol con sus compañeros ahí en unos campos del Estado de México, y que los compañeros lo odian porque por él pierden, y él se siente un jugador de béisbol superstar. Entonces un día, para desquitarse, van a asesinarlo, el personaje que hace Luis Felipe Toledo, el personaje que hace Rafael Inclán, y aprovechan para robarle unas botas nuevas.
el personaje al que asesinan, se había separado de su esposa, que era Reyes Espíndola. ¿Y cómo se vienen a enterar que son los asesinos? Porque les ven las botas, pero nunca se los dicen. Ella fragua la venganza sobre ellos a partir de que se ven las botas, y de ahí se desarrolla toda una historia que pudiera en otros tonos, en otros términos, haber sido un thriller, pero que es una historia divertidísima sobre estas conductas humanas mezquinas, básicas, es la ambición más básica que uno se puede imaginar, pero gente que está pauperizada no solo en términos monetarios, en términos económicos, sino que está pauperizada en términos de pensamiento, no puede ir más allá de lo que tiene. Y yo la recomiendo mucho. El cine de Ripstein particularmente a mí me llama bastante la atención. Es un director al que yo considero indispensable y que tiene joyitas tan significativas como esta, La perdición de los hombres. Víctor, tengo que reconocer que yo no he visto esta película, pero de la manera en la que nos has hablado de ella, ya despertaste mi curiosidad y créeme, la buscaré y trataré de verla en estos días para... Ok, Dios. Pero sí, tengo que reconocer que esta no la he visto. Es un humor muy particular, o sea, te tienes que reír o te vas a desconcertar bastante, pero bueno, hay una escena donde se están peleando las dos mujeres sobre el cadáver del protagonista, el hombre chaparrito que les digo que jugaba béisbol. Están peleando por el cadáver, a ver a quién le corresponde velarlo, y luego se lo juegan en un bola. No, es una cosa divertidísima. Bueno, Víctor, mi siguiente mención, según yo, es la número 4. Es una película asiática, en específico coreana, de terror-acción. Se llama Train to Busan, o Estación Zombie, le pusieron aquí en América Latina. Pues es básicamente la historia de un brote zombie que se da en una zona de Corea, y quedan infectados varias personas que van en el tren bala, y de cómo ellos buscan llegar a un lugar que se llama Busan, a una ciudad, y en este entorno del tren pues pasan una serie de peripecias, unas cosas medio cómicas, y creo, yo la puse en esta lista de menciones honoríficas porque me parece que está muy bien lograda, a pesar de que cuando salió allá por el 2016 ya el cine de zombies ya estaba un poco desgastado, un poco cansado, ya habían salido, por ejemplo, de Walking Dead, muchas películas, pero a mí me sorprendió lo bien hecha que está, los efectos, las actuaciones, y pues por eso yo la puse en esta sección de menciones honoríficas, porque me parece una película muy bien lograda. Son estos zombies un poco más modernos, que son veloces, que corren rápido, que son tontos, pero son veloces y ya representan un peligro mayor. No sé si tú la has visto. No, pero qué interesante, porque eso ha de ser una novedad que le permite hasta cierto punto renovarse a la película, supongo. Que vayan en un tren y que el tren tenga un destino un tanto distante, porque imagínate el estrés de no me bajo aquí, me bajo hasta aquel punto y durante todo ese trayecto estoy rodeado de zombies que corren rápido, que tienen cierta agilidad, y luego estás en el tren. ¿Por dónde te escapas? ¿Cómo te escapas? Eso ya le va a poner un plus muy interesante a la película, ¿no? Y hay una gran variedad de personajes diferentes. Hay un grupo de, no sé si son preparatorianos, pero son un equipo de béisbol, y las porristas, y luego hay un padre de familia que viaja con su esposa embarazada. Ay, no, qué estrés. Algunos adultos mayores. Está el clásico personaje que odias, ¿no? Porque es egoísta, se quiere salvar y provoca que otras personas mueran. Está el empresario frío, calculador, que es poco a poco va ganando tu corazón. Y digo, los efectos están bien logrados, y creo que es de las primeras películas o productos coreanos que me llamaron la atención. Y pues aparte pues es una película de terror acción. Oye, el cine coreano ha tenido en las últimas décadas un repunte interesante, por lo menos a nivel de consumo industrial, ¿no? Entre plataformas y las mismas pantallas. Sí, tanto yo digo que en general en producciones audiovisuales, tanto en cine como en series, sobre todo por Netflix, Amazon, etcétera, y se ve que le invierten mucho
tiene muchas producciones por año. Muchas me imagino que son para producto interno y hay otras que las lanzan para el mundo en general. Y pues es muy interesante ver cómo es su mundo, ¿no? Cómo es su sociedad. También tienen, pero es una serie que está en Netflix, también de un apocalipsis zombie, pero pues esa serie y no lo vamos a tocar ahorita. Okay, pero bien. Esa fue mi mención honorífica 4. Interesante. Sí, Véanla. Tren a Busan o Estación Zombie. Muy bien. Víctor, pues esa fue mi mención honorífica número 4, Train to Busan. ¿Cuál sería tu siguiente mención honorífica? Mi siguiente mención honorífica es una película del director mexicano Alejandro González Iñárritu llamada Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia. Joyita entre joyas, impresionante. Yo creo que aquí la madurez cinematográfica de González Iñárritu es clara, es expuesta de una manera muy interesante. Es un cineasta del que yo me volví fan desde Amores Perros. Amores Perros la vi como 8 veces, 7 veces, no sé, una cosa así, igual que en su momento Como va para chocolate de Alfonso Arau. Y yo siento que después de Amores Perros hizo cosas tan interesantes que no demeritan para nada su trabajo, sino que particularmente percibo en González Iñárritu una escalada muy ad hoc con respecto al nivel de cineasta que yo considero que es. Y creo que Birdman es una película que da muestra con creces de esta capacidad y de este perfil creativo que él tiene. No sé si la han visto, no sé si tú la has visto, Iván. Una gran película. Una gran película. Con grandes actores, actrices. La historia, por donde la veas, es un humor negro. Cala, de veras. Esa escena donde Michael Keaton se queda en calzoncillos en la calle fuera del teatro y que va corriendo para entrar a terminar la escena. Yo me estresé, o sea, no sabía si reírme o estresarme. Es la historia de un actor protagonizada por Michael Keaton, que había hecho a un personaje Birdman, que es el equivalente a su Batman o al Iron Man de Robert Downey Jr. y que lo convirtió en el referente del cine de superhéroes, y que cuando quiere regresar a hacer otro tipo de cine se enfrenta contra un público, contra la crítica, contra la industria que no lo ve más que en ese personaje, que no se lo imagina al margen de ese personaje. Y tiene que luchar contra todo y luchar contra él. Y luego cuando se imagina siendo Birdman, porque no se puede sacar esa historia de su vida y él imagina que está levitando, que puede volar, se genera toda una problemática psicológica tan complicada, pero tan bien elaborada, tan divertida, que uno no puede evitar, creo yo, me pasó a mí, tener una especie de empatía emocional con él. Yo odié a la crítica de cine con la que fue y se confrontó en el bar, porque ella en su rol no quería bajarlo de un actor privilegiado. O sea, esta moda de llamarle a la gente privilegiada solo porque pertenece o perteneció a determinado tipo de grupo, como si a uno no le costara hacer las cosas en la vida, como si uno tuviera todo puesto sobre la mesa, ¿no? Esta crítica de cine lo demuestra con creces, ese tipo de personalidad nefasta que dice uno, caramba, está diciendo cosas que son ciertas, pero que esa certeza no corresponde a la vida del personaje que está llevando Michael Keaton en ese momento. Y luego el otro, el que hizo a Hulk en su momento, que aparece en la película, Edward Norton. Qué personaje más nefasto y tan bien elaborado por parte del actor. Sí. Qué interesante en ese sentido. La película filmada como si fuera toda una sola toma, la música de batería de jazz durante toda la película para ambientarlo todo. No, es una obra maestra. O sea, desde mi punto de vista es una obra maestra. Yo diría que una de las mejores películas que se han hecho, y aparece justo cuando el cine de superhéroes está en un momento cumbre poco antes de caer, y uno se va con la finta, Birdman, con Michael Keaton. Y yo pensaba que era el personaje de Hanna-Barbera. Sí. Y no, la sorpresa fue mayúscula y satisfactoria. Definitivamente, pues una obra maestra. Yo también recuerdo cuando fui al cine, salí totalmente sorprendido, grandes actuaciones, todo muy bien ambientado, el vestuario, todo es una obra maestra. Sí, no hay sí. Otras palabras para... Es más, suspende el podcast, vamos a verla. Ya sé. Sí, una gran película, Birdman, de veras. Vayan a verla, es una muy muy buena película. Trajo de vuelta a Michael Keaton. Así es. Que pues estaba su carrera un poco olvidada, pero vayan a verla.
una gran recomendación, Víctor. Y bueno, mi última mención honorífica, ya me da pena después de esta recomendación tuya. No manches, yo tengo más menciones honoríficas todavía. Pues yo digo por cuestión del tiempo, para que no nos quede un episodio tan largo. Bueno. Pero tú dime. Pues igual les puedo nada más mencionar antes de entrar a las que sí son las películas. Bueno, esta... ¿Te parece si hacemos así? Esta sí es mi última mención honorífica. Y nos tomamos unos minutos para continuar con tus menciones honoríficas. Sí, las menciono así rapidito. Muy bien. Mi última mención honorífica es una película muy básica, infantil, que se llama The Sandlot, o como le pusieron en español, Nuestra Pandilla, que es una historia muy sencilla. Es de unos niños que se reúnen a jugar béisbol en un campo de béisbol medio abandonado ahí de sus suburbios, y la historia del protagonista es un niño nuevo en la colonia y medio lo aceptan, medio no. Total, que algo característico es que del otro lado de la barda vive un vecino que lo tienen catalogado como de un ogro, ¿no? Y que dicen que tiene un monstruo viviendo en su patio, que es un perro gigantesco, no sé qué raza sea, pero es un perro tipo San Bernardo. Sí, pues es muy grande, pero adorable. Después te das cuenta que es adorable. Y el embrollo principal es en que el niño nuevo lleva una pelota, y la pelota está autografiada por Babe Ruth, el beisbolista más grande de la historia. Y a partir de eso buscan cómo recuperar la pelota, y al final consiguen una pelota autografiada por todo ese equipo, porque el dueño de la casa era un hombre ciego que había sido jugador de ese equipo, de los Yankees de Nueva York. ¡Órale! Es una película muy sencilla, muy adorable para... Yo de adulto la sigo disfrutando, pero pues, si la ves de niño te marca. ¿De qué año es? Del 93, si no me equivoco. No sé si recuerden, bueno, hablando del consumo de cine por televisión, durante mucho tiempo, no sé si todavía sea así, los canales, algunos canales de Televisa pasaban los fines de semana películas así de este tipo, familiares. Sí. Y yo casi creo haberla visto ahí, por lo que me cuentas. Yo creo que sí. Porque es muy de ese tipo de películas, de ese tono de películas que pasaban, que así levantarte un sábado, un domingo en la mañana, si no vas a hacer nada, hoy no me toca ir a dar clase, hoy no tengo optativa en la facultad para ir el sábado, o no sé, cualquier cosa, y luego aventártela así, desayunando tarde, preparando el desayuno. Películas que son, creo yo, muy buenas para acompañar ese tipo de día de la semana, ese tipo de hora, ¿no? Sí, como te digo, es una película muy tranquila, muy relajada, que no tiene la gran trama, pero pues como lo decíamos al principio del episodio, pues son películas que nos gustan a nosotros y que nos marcaron por diferentes razones. Y pues bueno, yo aquí termino mis menciones honoríficas. Víctor. Me voy a aventar una carrera, o pónganle velocidad rápida. No, tú sin presiones. Miren, una película que yo recomiendo mucho, que a mí me gusta mucho, es del director estadounidense de origen judío Woody Allen, que se llama La Otra Mujer, Another Woman. En inglés, Another Woman. El cine de Woody Allen a mí particularmente me gusta mucho, aunque reconozco que no he visto todo su cine y que incluso algunas de sus películas más importantes no las he visto, pero yo casi seguro que lo que vea él, incluso lo más fallido, me va a divertir. La Otra Mujer es un tanto anómala en su producción, puesto que se trata de un melodrama psicológico, no es una comedia. Tendrá por ahí un par de secuencias que incluyen sutilmente cierto tipo de humor, pero es una película que a mí me atrapó en su momento. Gracias, Juan Antonio Camacho, me regalaste el DVD en un intercambio de Navidad ahí en la oficina, y créeme que lo aprecio mucho porque es una hermosa película, es una película que quiero. Es la historia de una escritora, de una filósofa, que decide rentarse un departamento al margen de su casa para escribir un libro en particular de ética y del yo, del ser, y que enseguida hay un consultorio de una psicóloga. Entonces ella no puede evitar oír por los ductos las confesiones de los pacientes, y se va afectando porque una mujer que va resulta ser una mujer con la que en el fondo ella se siente identificada, una mujer problemática, una joven que está embarazada y que no quiere tener al niño. Entonces vamos descubriendo
conforme se relaciona con ella y se va encontrando con otros personajes a lo largo de la película, vamos viendo su relación con su esposa, recordando la relación de ella joven con su hermana, con su amiga, con su novia. La amiga se la reencuentra posteriormente casada con un director de teatro. Vamos viendo cómo ella, todo lo que es en términos académicos intelectuales, no corresponde a una personalidad vulnerable, una personalidad humana, una personalidad con defectos, y en algún momento de la película se cuestiona, pero con dolor, con todo el dolor de su alma, ¿cómo puedo estar escribiendo un libro sobre ética con toda esta carga ordinaria que traigo sobre mí? Es una película para verse, digamos, en un ambiente muy distinto a la que acaba de comentar Iván. Yo particularmente le tengo mucho cariño por lo sutil de las actuaciones, por los elementos que Woody Allen va permitiéndose construir, por la relación del teatro en las escenas oníricas. Ella se sueña en un teatro, la relación del teatro con la trama, cómo fingimos ser alguien en la vida y en realidad somos otra persona. Es un melodrama, pero no, eso es para llorar. La que no es un melodrama porque sacude tu intimidad emocional de una manera, creo yo, muy acertada, en la medida en la que pues están los elementos ahí para que esto funcione, y pues te descubres así, un ser humano vulnerable al margen de lo que puedas representar en otros estándares para otras personas, ¿no? Para tus alumnos que te siguen y te dicen que te admiran y que leen tus libros y que se los firmes y todo este asunto. Es una gran película. Woody Allen es un director que yo considero un muy buen director, al margen de todos los escándalos de su vida. Eso a mí no me importa, lo que importa es lo que ha hecho como creador, y todo lo demás realmente no tiene ningún valor, salvo lo que él hace como cineasta. Bueno, esa es una recomendación. Muy bien, Víctor. Te seguimos escuchando. Bueno, perdón. No, tú tranquilo. Rápidamente, otra película que yo voy a recomendar se llama Zero Kelvin. Es una película danesa. El actor que aparece en las películas de Thor, que es un científico que medio se vuelve loco. Skarsgård, algo así se apellida. Él es uno de los protagonistas de esta película. Zero Kelvin es la historia de un poeta que tiene un problema con su novia y se va a los mares del norte, a Groenlandia, a vivir como pescador con los pescadores de ahí, para, bajo las condiciones rudas de la vida, sentir la motivación de escribir un poemario que de veras pueda ser equiparable al dolor que le da tener una ruptura con la novia, ¿no? Y conforme se va adentrando en esta vida, los pescadores le van enseñando cosas de la vida que él creía intuir de manera natural por ser poeta, de la vida dura de verdad, hasta que este actor que mencionamos, que es un pescador ya viejo y rudo y briago y de lo peor que puede haber, lo confronta y le escupe un texto poético en la cara. ¿Tú crees escribir poesía? Lo empuja y le dice cosas verdaderamente poéticas. Era un hombre que en su momento se quiso dedicar a la poesía y por alguna razón se desilusionó y se fue a refundir igual que él allá. Y hay una escena que yo me divirtió mucho y me asombró bastante, cuando le dice que él tiene que ser parte de un ritual por vivir ahí. En el día más gélido se desnudan y se meten a bañar, el único baño que se dan en toda la temporada que están ahí, se meten al mar helado, que es una práctica que hacen los pescadores ahí, y salen azules, los actores tuvieron que haberlo hecho de verdad, no sé si esté filmado en Groenlandia, pero es un lugar frío, créanme que es un lugar frío. Lo interesante es cómo en el lugar más recóndito vienes a encontrar algo que has creído evitar durante toda tu vida, ¿no? Que es que es que los demás en realidad estén digamos, imbuidos a lo que tú crees que te pertenece, y en este caso del personaje el lenguaje poético, ¿no? O sea, lo poético está en todas partes, pero la vida es dura y te va a estrujar y te va a obligar a reconocer cosas que no creías que eras capaz de reconocer porque ni siquiera creías que existían. Entonces, yo recomiendo mucho Zero Kelvin, es una gran película danesa. Yo la he buscado en plataformas, la vi en el cine hace muchos años, en una tanda de películas de cine de arte que exhibía Cinépolis en determinado momento, y no la he encontrado para verla, pero es una gran película. Otra gran película europea de Lars von Trier, es una película danesa también, llamada Melancolía. Lars von Trier es un director estrujante con películas fuertes como El Anticristo,
como Ninfomaníaca, que es una gran película, como Dogville, que es una película, un peliculón. Melancolía es la historia, precisamente con este mismo actor que estamos diciendo que sale en Thor, de un científico que descubre un planeta errante que va a pasar y que va a eclipsar el Sol, pero toda la comunidad científica dice que no hay riesgo de que se impacte con la Tierra, que va a pasar lo suficientemente lejos, y al mismo tiempo una mujer que aparece en la película tiene que suspender su boda, y eso la mete en una depresión y una melancolía muy fuerte, y todo se pone denso en la trama. Es una película hasta de cierto punto de ciencia ficción, y cuando cree ella que se está pudiendo salvar de su melancolía interna, se vuelve a hundir, y resulta que el planeta regresa y va a impactarse con la Tierra. Al planeta le ponen melancolía, es el nombre que le ponen, pero resulta que este es como una metáfora de cuando la melancolía te devasta y te arrebata y no te deja vivir y todo lo mata, ¿no? Es una enorme película, es una gran película. Lars von Trier es un enorme director. Yo recomiendo mucho ver Melancolía. Es una interesante historia sobre cómo analogar, cómo hacer una metáfora de un suceso cósmico como este con el dolor humano, porque cuando sentimos que estamos rebasados por la tristeza, a veces todo lo pintamos expresionistamente de nuestra tristeza y todo nos parece una catástrofe, ¿no? Entonces es una gran película. Lars von Trier es un director duro y esta es una película particularmente conmovedora. Otra película es una película mexicana del director mexicano Rogelio A. González, que se llama La vida no vale nada, basada en 2 cuentos de Máximo Gorki, protagonizada por Pedro Infante. Es una película de 1955. A Pedro Infante le valió el Ariel al mejor actor, el único Ariel que ganó en vida, compitiendo con actores como Ernesto Alonso, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, con diferentes películas. Pedro Infante se lo ganó. La vida no vale nada es la historia. Si han leído El laberinto de la soledad de Octavio Paz, se van a dar cuenta que esta película implica muy bien ese carácter negativo de la personalidad mexicana que describe Paz y que tiende a caracterizarse por evadir los compromisos, por la inmadurez. Es un hombre alcohólico que va a buscar a su padre, es decir, esta metáfora de busco a mi padre porque busco a mi origen, busco la identidad. Su padre abandonó a su familia, es una familia pauperizada, es una familia muy pobre, campesina, y le dice él a su madre: voy a buscar a mi padre para hacerlo regresar y que nos ayude a salir de aquí. Pero es un hombre que no se puede comprometer con nada, que cuando se compromete con una mujer o con un trabajo, le da miedo el compromiso y se hunde en el alcoholismo y se va. Y eso le va permitiendo cruzar por diferentes historias. Quiere salvar a una mujer de un prostíbulo y resulta que se lo dijo borracho y que pues, no la puede ayudar, y la mujer, actuada por Magda Guzmán, una excelente actriz, una escena memorable donde ella le grita al personaje de Pedro Infante y lo insulta y lo vuelve a hundir en la depresión. Y finalmente encuentra a su padre en una playa y su padre no se quiere ir. ¿Para qué vienes a buscarme? Yo tengo aquí a mi pareja, una mujer muy joven, que es su amante, pero pues que ella es amante de él como es amante de muchos otros, ¿no? Pues la historia es un melodrama muy bien logrado, creo yo, salvo un par de errores de edición que tienen los cortes de escena, protagonizada también por Domingo Soler, Wolf Rubinsky, en fin, y que para mi gusto es la mejor película que protagonizó Pedro Infante y no está reconocida entre las películas más recordadas comerciales de él, porque no es tan comercial. Es una película, insisto, que tiende a criticar la idiosincrasia del mexicano de una manera muy directa, y es una gran película. La otra película es una de González Iñárritu, filmada en España, llamada Beautiful, protagonizada por Javier Bardem, que trata sobre la migración como un problema humano y que hace de este fenómeno una exploración muy interesante. Hay una escena ahí donde Javier Bardem va corriendo y tiene un problema de próstata. El personaje se orina, ¿no? Se da cuenta que se orina, se detiene, trata de salvar a alguien, levanta la cabeza al cielo y ve una parvada de aves volar. Es una hermosa metáfora de la migración, dolorosa metáfora, porque es un hombre impotente ante las condiciones que está tratando de salvar, y es como si todos los migrantes que él quisiera ayudar fueran allá volando por encima de él. Es una película muy dolorosa, es una película hermosa. Esas escenas donde él muere y se reencuentra con su padre en un bosque y que son muy simbólicas, visten a la película de una emotividad, yo creo, muy firme,
González Iñárritu es un director que sabe jugar mucho con la emotividad. A veces te pone al filo del asiento, te confronta con la realidad. A veces te mantiene en una especie de sutileza tramposa porque ahí te va a vivir en una cosa estrujante. Y bueno, Beautiful yo creo que es una película que da cuenta de manera muy importante del talento de Iñárritu. Y por último, mi última mención honorífica, una película a la que no le fue bien con la crítica, pero por la cual una de las razones por las que me volví un lector fanático en su momento de Juan Rulfo, es una película mexicana dirigida por un director español llamado Carlos Velo en 1967, llamada Pedro Páramo, basada en la novela homónima, protagonizada por John Gavin, Ignacio López Tarso, Narciso Busquet, Jorge Rivero, Pilar Pellicer, Julissa, un repartazo, una película que si bien no queda acorde al nivel de la novela que es Pedro Páramo, es una película que a mí me satisfizo mucho. Yo siento que las atmósferas están muy bien logradas. Cuando Juan Preciado llega a Comala buscando a Luis Viada y se le aparece el fantasma de ella, a mí de niño me estrujaron las escenas de las apariciones fantasmagóricas. Aparece por ahí también un actorazo que es Roberto Cañedo. En fin, una película muy interesante para quienes no nos pongamos exigentes con respecto a lo difícil que es trasladar el universo rulfiano al universo cinematográfico del texto literario a la propuesta en pantalla, el montaje cinematográfico, porque para mi gusto las atmósferas de la película están tan bien logradas que a mí sí me conmueve mucho todavía la película. No es una gran película, aunque lo intentó ser, porque es fallida en términos, digamos, de montaje cinematográfico, pero a mí me gusta mucho la versión cinematográfica de Carlos Velo de 1967. Muy bien, Víctor. Grandes menciones honoríficas. ¿Y cómo es? Vine a Comala porque me dijeron que acá vive mi padre. Vine a Comala porque ¡ay! Así empieza el Pedro Páramo. Se lo prometí a mi madre en su lecho de muerte cuando apretó mi mano entre sus manos y me dijo: ve, cóbrale caro el abandono en que nos ha tenido. Y luego cuando se le aparece a Bundio, el arriero, y resulta que se le desaparece a la mitad y se envuelve en una tolvanera. Yo siento que la película sí rescata cosas muy interesantes de la novela. Bueno, perrillos, pues ojalá les haya parecido interesante y ameno esta primera parte de nuestras películas favoritas. Nos vemos la siguiente semana para ahora sí llegar al top 10. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Perrillos Podcast. A mí me encuentran como vanromero.c. A mí como Víctor Manuel Córdoba Pereira, el perrillo más viejo y el más hablador. El más hablador. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un episodio más de Perrillos Podcast.